buenos días a todos. Muchas gracias por su tiempo y también a Sabat por esta oportunidad para hacer este webinar. Con muchos de ustedes ya nos conocemos, quizás de otros seminarios o por haber trabajado con sus áreas. Mi nombre es Juan Ignacio Prosta y yo voy a dar una introducción a lo que va a ser el plan de contenido y también de discusión de este webinar, donde vamos a presentar tanto la temática como la dinámica de presentación. ¿Bien? El objetivo, o el gran título, es la nueva gestión del espectro que origina el advenimiento de 5G. Entonces vamos a ver un poco a nivel teórico esos puntos de gestión y también a nivel práctico. Es decir, un poco comentarles lo que yo he podido ver hasta ahora en los temas de 5G, tanto del sector público como del sector privado. Entonces, si querés, Ariel, avancemos un par de cuadros, un poco más. El siguiente. Acá. Bueno, ahí está. Objetivos de... No, ahí en el objetivos de... En la anterior. En el cuadro anterior decía el objetivo del webinar. ¿Qué es lo que tenemos para aprender o para transmitirle en este webinar? Bueno, primero es... El primer punto, entender los desafíos que la implementación de 5G plantea para la gestión y las recomendaciones internacionales. Es decir, vamos a ver qué dijo, qué está diciendo las recomendaciones internacionales, ya sea las formales como ITU, RGPP, también algunas asociaciones como CGCM, A y distintas entidades, para poder entender a nivel propositivo que están recomendando. Después vamos a ver en Latinoamérica, el webinar este va a tener mucho foco en Latinoamérica y con cosas concretas de Latinoamérica, ¿no? No es, vamos a ver cosas de otros países, pero básicamente entender cómo es la situación para Latinoamérica. Entonces vamos a ver cuáles son las asignaciones pendientes, cómo tienen pensado las asignaciones algunos países que han avanzado en esto. Y repasar algunos casos de asignación a nivel internacional. En Latinoamérica nadie todavía asignó en forma de concurso público de banda 5G, ¿no? Solo lo está usando Uruguay, pero con una asignación específica, no como fruto de concurso. El único país que ha anunciado una subasta 5G es Chile, que la anunció para octubre de este año. Vamos a ver las características de esa subasta y también los otros anuncios que están en marcha, ¿no? Brasil, Perú, Colombia, también anunciaron para el año 2021. Identificar las barreras y las posibles soluciones para utilizar el espectro 5G en forma eficiente. Mucho se ha hablado del espectro 4G, y si me permiten a mí, hubo una ola de asignación de 3G, una de 4G, que creo que la de 4G no fue tan eficiente o tan buena como fue la de 3G, y ahora 5G impone una nueva manera de considerarlo para hacer un uso eficiente de esas bandas de espectro. Finalmente, una gran pregunta que es, ¿cómo se valora el espectro 5G? Hay bastante conocimiento o acepción común de cómo valorar el espectro 2G, 3G, pero 5G, ¿cómo se va a valorar? ¿Qué criterios va a tener la entidad pública para valorar ese espectro y qué criterios va a tener la entidad privada o un operador para poder valorar el espectro 5G? Como no hay una historia de negocio todavía asentada de 5G y tampoco hay información a nivel internacional concreta de 5G, pero ¿cómo se va a valorar? ¿Cuánto vale la banda 3.5? ¿Cuánto vale una banda de milímetros? Entonces, esos son los 4 grandes puntos del webinar y que van a guiar el desarrollo. Ahora sí, pasemos una hoja, por favor, Ariel. Brevemente sobre mí, yo soy el director de la práctica de telecomunicaciones de Blue Note Management Consulting, que es una consultora que tiene base en Colombia y en Argentina y trabaja exclusivamente en el sector de telecomunicaciones. Trabajo hace más de 20 años en temas del sector y trabajé como les dije, con operadores privados y también con muchos reguladores y entidades de planificación. Y también con entidades multilaterales, ¿no? Banco Mundial, BID, etc. Específicamente trabajamos en temas de telecomunicaciones, mucho trabajamos en temas de gestión y uso del espectro, ya sea en el modelo de gestión, modelo de vigilancia, cuadros nacionales de atribución, y también muy específicamente en la parte de estructuración de procesos de asignación de espectro. Últimamente hay mucho trabajo, mucha discusión sobre las nuevas formas de gestionar el espectro. En nueva forma me refiero a nuevos modelos de gestión, casi todos orientados a darle mayor flexibilidad a la asignación, mayor flexibilidad al uso del espectro para poder hacer
un uso más eficiente del recurso. Bueno, finalmente, como dijo él, yo soy economista y he estudiado en Argentina y luego un posgrado en Alemania. Bueno, los 4 módulos que tenemos pensados son estos, comenzando el 12 de octubre. El primer módulo tiene que ver con una introducción y conceptos básicos de 5G y entender por qué es relevante para Latinoamérica, ¿no? El debate de 5G, nosotros, todos en Latinoamérica, nos gusta debatir todos los puntos. La verdad que una parte del debate es, bueno, ¿es relevante 5G? Está claro que 5G no va a sustituir 4G, pero no está tan claro en qué momento yo tengo que comenzar a impulsar 5G, ¿no? Porque los recursos son escasos y si bien no son sustitutos, yo no puedo con la misma asignación de recursos y con los mismos esfuerzos promocionar tanto 4G como 5G. ¿Es el momento ahora para Latinoamérica o no? Eso va a ser un punto que vamos a tratar de discutir en el primer módulo. ¿Qué bandas? En el segundo módulo, las bandas identificadas, y puede ser RODMA, asignación de 3.5 en la región. La banda 3.5 GHz es un poco la banda insigne para 5G. ¿Por qué es la banda? Bueno, por un tema oportunístico puede ser, porque ahí es la banda que tiene cierta disponibilidad, sobre todo el segmento 3.3, 3.8. También porque dentro de las aplicaciones de 5G, la primera en el orden comercial son aquellas que tienen que ver con posibilitar una banda ancha mejorada, es decir, una banda ancha con mayor capacidad, mayor velocidad, y la banda que permite esa banda ancha mejorada, la banda que, no que mejor lo permite, pero que lo permite, la banda 3.5 porque tiene condiciones de cobertura y capacidad suficiente. Entonces, es la banda que se está pensando en primera instancia. Vamos a ver en detalle cómo está esa banda en Latinoamérica y qué están pensando los países al respecto. El tercero tiene como modelos innovadores para la gestión y uso del espectro. Bueno, ¿cómo son los modelos actualmente? Que son en gran parte modelos rígidos, modelos lentos en la asignación, modelos poco innovadores. Bueno, ¿qué tengo que hacer para poder utilizar el espectro 5G en forma mucho más eficiente, mucho más oportuna en cuanto a tiempo, ¿no? Todos los que vivimos en la región sabemos que tardan un proceso de asignación IMT, tarda muchísimo tiempo, ¿no? Por lo menos se tardó 7 años en asignar la banda 700. Bueno, y en Centroamérica también en muchos casos de países, Honduras, que están muy retrasados en la asignación. Bueno, va a ser importante entender qué no puede pasar más en 5G, ¿no? Y qué cosas tiene sentido pensar. Tiene sentido, por ejemplo, fragmentarse la licencia en polígonos industriales, en polígonos regionales, o no. Y el último punto es, bueno, ¿cuál es el desafío de la valoración? ¿Por qué llamamos desafío de la valoración? Por 2 temas. No hay una experiencia de los negocios 5G, sobre todo el segmento de negocio que tiene que ver con la masividad de Internet de las cosas. Se habla de las verticales, se habla de distintas soluciones, pero la realidad es que todavía no hay un conocimiento cercano de cuáles son los drivers del negocio, cómo se va a monetizar ese negocio, quiénes son los grandes, mejor dicho, cuál es la cadena de valor y el ecosistema de ese negocio. No se sabe. Como no conozco el negocio, difícil valorarlo. Un operador se enfrenta a esa dificultad. Tengo que comprar una banda 5G, bueno, ¿cómo la valoro? No hay una forma definitiva, ¿no? Entonces vamos a proponer una aproximación holística a esa valoración y ver también cómo los gobiernos pueden llegar a pensar un valor para esa banda. Pero juntamente con ese problema, que es el desconocimiento del uso comercial, está el segundo problema, que es que 5G requiere un gran despliegue, una gran inversión en despliegue, ¿no? Entonces, volviendo a la historia de 3G, 4G, cuando se licitó 3G, recuerdan, sobre todo en Europa hubo mucho de lo que se llamó overbidding, se pagó muchísimo por ese espectro, en algunos casos después generaron quiebras de empresas. Con 4G se pagó menos proporcionalmente que con 3G, y con 5G, ¿cómo se tiene que pagar? Considerando que gran parte de lo que yo voy a tener que utilizar de que gran parte de 5G del aprovechamiento tiene que ver con un despliegue de infraestructura que es masivo. Bueno, entonces es muy importante entender y sensibilizar sobre
las exigencias de despliegue de cobertura frente a lo que un operador está dispuesto a pagar por un negocio todavía incierto. Entonces, ese punto lo vamos a ver en el último módulo. Finalmente, la idea es que cada módulo tenga aproximadamente 45 minutos de exposición, de discusión, y luego una parte con preguntas y respuestas. Igualmente, les digo, los invito, que si hay preguntas que uno tiene ganas de hacer en el minuto 10, las puede hacer, ¿no? Uno puede o enriquecer quizás una discusión. 5G es mucho de prospección. No estamos contando una historia pasada, sino de cosas que nosotros piensan que van a suceder, por lo cual, bienvenido las discusiones y el aporte, el insight de todos ustedes, inclusive si piensan durante el módulo, yo no tengo ningún problema. Pero básicamente va a ser 1 hora cada módulo, 4 módulos y luego un módulo de recuperatorio para poder, aquellos que no fueron presentes, poder recuperarlo. Y una parte final de evaluación. Esa es la estructura general del webinar y esos son los temas. Si les parece, voy a ver rápidamente cada módulo que yo tengo pensado comentarles. También bienvenidos los que están acá, si hay un tema que ustedes ven que está ausente, o un tema que ustedes ven que les interese que dé mayor profundidad, bueno, estamos a tiempo porque esto comienza el 12 de octubre y estamos a tiempo que sirve para poder hacer una mejora al contenido. Primer módulo, introducción y conceptos básicos. ¿Por qué es relevante en Latinoamérica? Bueno, ¿qué queremos ver? Las características técnicas de 5G, básicamente, ¿qué hace de una tecnología que sea IMT 2020 según la ITU? La categorización de los servicios 5G y los nuevos modelos de negocio que están pensados. Algunos países ya han lanzado modelos de negocio. Pero, ¿qué es lo que está pensado? Recomendaciones de organismos internacionales, lo que ya les comenté. Elementos claves de discusión cuando hablo de espectro 5G. ¿Qué elementos se discuten? En todo congreso que uno va a ir, en todo foro que va a hablar de 5G, hay una serie de elementos que son el común denominador de las discusiones. Por ejemplo, la compartición de espectro, la compartición en términos de elementos activos de red, la compartición también de infraestructura, ¿no? Etcétera. Y sobre todo, cuando me pongo el sombrero del gobierno, cómo el gobierno posibilita esa compartición, cómo el gobierno promueve esa compartición. ¿Existe ya un reglamento que lo posibilite? Si no existe ese reglamento, es muy peligroso. Bueno, ¿cómo se va a hacer esa compartición? Tanto pasiva como activa. Redes privadas en 5G, ¿es pensable? Y sí, es muy pensable. La verdad que los países, los operadores la desalientan, lógicamente, pero si tendría sentido hacer redes privadas, si tiene sentido, ¿cómo se subasta eso? ¿Cómo se vende? ¿Cómo se licencia? Fragmentación a nivel geográfico, lo que comenté al principio. Si hay negocios que son en un nicho geográfico, por ejemplo, la minería en el sur de Perú o en el norte de Chile, zonas petroleras en Colombia y en Ecuador, bueno, quizás puedan hacer un uso muy intensivo de ciertas soluciones verticales para su segmento, pero bueno, no tiene sentido que se tenga en todo el país. O sí, oportunidades de inversión. ¿Cuándo se tiene que licenciar el espectro 5G? ¿Y cuál es la secuencia del licenciamiento? Finalmente, proyecciones de mercado, lo que guía este módulo, esperar o impulsar. Básicamente, espero 5G, lo espero como un momento más, espero la consolidación de 4G para poder avanzar en 5G, o lo impulso desde ahora porque no quiero que la región esté retrasada en la adopción de 5G. Eso es a nivel debate. Para ejemplificar las cosas que vamos a ver en este módulo, hemos agregado algunos cuadros. Si querés, Ariel, pasamos por favor en la presentación. Bueno, esto es el primer cuadro, para muchos conocido, que habla de cuáles son las ventajas tecnológicas de 5G, en términos de dispositivos, aplicaciones, servicios. Básicamente, tiene en varias aristas una mejora significativa respecto a 4G. Una mejora que no es una mejora más, sino que cambia la estructura de tanto a nivel técnico operativo, perdón, a nivel plataforma tecnológica, como también a nivel posibilidades de servicio. Hay un cambio estructural. No es que estoy dando una mejora solamente al servicio de Internet de banda ancha, sino estoy generando una nueva estructura de servicio. En términos técnicos, bueno, va a tener mayor velocidad,
entre 10 y 100 veces, de acuerdo a la situación, mayor capacidad, mucha menos latencia. Esa menor latencia es uno de los grandes generadores de nuevos servicios o de posibilidades de nuevos servicios. Pero la tengo que asegurar esa latencia, ¿no? Si yo tengo una latencia muy baja, pero luego tengo un agujero de cobertura o tengo un problema de calidad, ese servicio no va a poder ser prestado. Menor consumo de batería, lo cual también me posibilita esos servicios verticales, por ejemplo, en zonas rurales, me da mucha más independencia sobre el tema del consumo de energía eléctrica. Me va a generar, eso sí, una posibilidad de mucho más densidad de dispositivos, entre 10 y 100 veces más, y una precisión en el posicionamiento que menor a 10 centímetros en la ubicación. Es decir, va a ser muy preciso en algunos casos ese posicionamiento. Esas son las ventajas generales. Visto temas técnicos. Hacemos un cuadro, por favor, Ariel. Ahora, esos términos técnicos. En términos de comerciales, ¿qué me posibilita los servicios 5G? Bueno, la ITU ha propuesto, y también hay consenso, que hay 3 grandes bloques de servicios que comúnmente se los llama banda ancha móvil mejorada, es decir, la banda ancha móvil que yo tengo hoy, pero potenciada porque tengo mucha más capacidad de transmisión y mucha mejor velocidad. El Internet de las cosas masivo, ¿no? Que es básicamente todas las verticales, utilities, energía, salud, etc. Y finalmente el último punto, que son las comunicaciones críticas, las comunicaciones que requieren por su naturaleza un alto grado de precisión, baja latencia, aseguramiento de la calidad. La realidad es que de estas 3, hoy un operador va a ver las 2 primeras como generador de ingresos, y de las 2 primeras va a ver la primera como generador de ingresos. Y a nivel gobierno también. Los 2 servicios que más, o que primero se pueden ver o conceptualizar son los 2 primeros. 5G me permite una banda ancha mucho mejor y me permite el despliegue de Internet de las cosas. Adicionalmente, y parcialmente relacionado con eso, está lo que se llama la Fixed Wireless Access, o la banda de acceso fija, que es una solución que ya tiene un despliegue comercial, ahora lo vamos a ver, que es justamente poder dar con una estación de 5G cobertura con un alto nivel de capacidad en una zona acotada, por ejemplo, en un edificio, ¿no? Llegar con fibra y luego, aparte de ahí, con Fixed Wireless Access de 5G. Pero entonces, este es el grupo de servicios que estamos pensando. Como ven, algunos es una continuación del anterior, algunos son nuevos. Avancemos, por favor. Acá vamos a hacer un breve repaso de qué están ofreciendo en algunos países, por ejemplo, Estados Unidos con algunas verticales, Corea del Sur e Italia. Vamos a ver el operador y qué tipo de verticales están ofreciendo, ¿no? Telefonía, IPTV, hogares inteligentes. Esto nos va a ayudar a entender la realidad comercial de ciertos servicios, pero también, pongámoslo en dimensión, son casos específicos de servicios en verticales en algunos países, en algunos operadores. Está lejos todavía de ser algo masivo como otros casos, ¿no? Como otras adopciones tecnológicas. Avancemos un poco más, por favor, una página siguiente. Esto también un ejemplo de, a la derecha, cómo es el crecimiento esperado de las aplicaciones, de los drones, en función de las aplicaciones de servicio que pueden dar, ¿no? Donde vemos distintas aplicaciones. Uno de los más importantes va a ser para todo lo que es oil and gas y agricultura en zonas rurales. En Latinoamérica, sí, estas verticales tienen realidad, pero las condiciones que se tienen que dar para que este servicio se pueda utilizar y se pueda prestar comercialmente son todavía muy arduas, en el sentido que tengo que tener cobertura, aseguramiento de calidad, continuidad, etc. Ahora, lo que mostramos anteriormente es un poco ver un pantallazo de en qué se utiliza 5G, en qué está pensado 5G. Está pensado para mucho, en qué se utiliza todavía poco. Todavía hay poca realidad de 5G a nivel monetización. Eso a nivel mundial. En Latinoamérica, ¿qué pasa? Bueno, en Latinoamérica esto es una foto, estamos en el 2020, todavía tengo una penetración de 4G que llega
a menos del 50% agregado. Perdón, al 2019. Recién en el 2020 va a pasar, 4G va a pasar a ser más del 50% de las conexiones. Todavía tengo algo de 3G y todavía existe 2G en Latinoamérica. En varios países existe, en la gran mayoría existe 2G de los países y tiene una gran cantidad de dispositivos conectados en 2G. Esto va a variar según la proyección. Esta es una proyección de 5G, ¿no? Dice que en el año 2025 5G va a ser aproximadamente el 7% de las conexiones. En promedio, en algunos países va a ser el 1, en algunos países va a ser el 12. Bueno, ¿cuál es eso, cómo me posiciona 5G en Latinoamérica? ¿Qué tiene sentido para pensar para Latinoamérica respecto a esta situación en la cual yo voy a tener en el año 2025, si todo va bien, un 7% de las conexiones con 5G? Eso es importante porque nos va a generar, o nos va a plantear la pregunta que está en la nota, ¿no? Siendo los recursos escasos y teniendo que elegir entre un uso o el otro, bueno, ¿qué sentido tiene o a dónde tiene sentido impulsar la adopción 5G? ¿Para el operador privado o para el hacedor de política pública que está pensando en 5G como una necesidad futura? Pasemos entonces al otro módulo, un cuadro más, por favor. El segundo módulo, dando este primer pantallazo y puesta en común de algunos conceptos, el segundo módulo va a entender ya específicamente, metiéndose en 5G, cuáles son las bandas que se tienen pensadas para 5G, y muy específicamente vamos a hablar de la banda de 3.5, que es la banda que es insigne o que más suena a nivel internacional y también a nivel regional para poder comenzar con el desarrollo 5G. Entonces, pasemos un cuadro acá, también hemos hecho lo mismo, hemos puesto algunos cuadros de ejemplo para poder comentarles. Bueno, ustedes saben que en la última conferencia de radio del año pasado se identificaron nuevas bandas para 5G, sobre todo las bandas altas, ¿no? Banda 24 y las milimétricas, más de 30. Y hay cierto consenso que dice que las bandas de espectro para 5G se pueden agrupar en 4 grandes grupos, ¿no? Las bandas bajas, que me dan cobertura y penetración indoor, y ahí son las bandas bajas, llamamos las que tienen menos de 1 giga, en algunos casos les llaman de menos de 2 gigas, pero en todo caso son bandas que están abajo en el espectro de frecuencias, y hay consenso que necesito un ancho de banda menor, de entre 20 y 30 MHz para que un operador nacional representativo dé servicio. Luego hay un grupo de bandas que son las bandas medias, que tienen capacidad y cobertura, y que en esas bandas existen un grupo variado, ¿no? La que más se menciona es 3.5, pero también 2.3 es una banda citada, también la banda de 2.6, ¿tá? Y últimamente la banda de 6 GHz y de 4.5 también aparecen. Pero la más citada es la banda de 3.5, y también porque, como dijimos antes, responde a la primera necesidad de asignación del espectro, que es dar un servicio de banda ancha mejorada. No tanto IoT todavía es algo que está bueno, pero tiene poca realidad. En cambio, banda ancha mejorada es algo inmediato para un operador. Entonces, la banda que puede cumplir eso bien es 3.5 inicialmente. Luego las bandas altas son bandas que van a proveer una gran capacidad de transferencia de data, y van a poder complementar lo otro. Van a poder dar una experiencia, por ejemplo, un hot Wi-Fi de mucha capacidad, de muy baja latencia, pero van a ser complementarios a la asignación de bandas medias. Entonces, y los bloques de asignación de ancha banda o bloque óptimo que se está pensando, ¿no? Para banda media es entre 80 y 100 MHz por operador, el ancho de banda ideal. Sin embargo, pues vamos a ver que en los países con los que se está pensando, por ejemplo, no se piensa en un bloque de 80, sino mucho menos. Y en la banda alta, un bloque que va entre 400 y 800 MHz, ¿no? Son órdenes de magnitud muy diferentes a lo que estamos acostumbrados a ver, pero es lo que se piensa en cuanto a ancho de banda requerido para poder usar el servicio de forma óptima en los 3 casos. Avancemos un cuadro más, por favor. Esto es la banda de 3.5. La banda de 3.5 hay una manera de verla, una manera que es acotada, es decir, voy a ver solamente de 3.3 a 3.8, que es lo que está viendo la mayoría de los países, o una forma de verlo a más ampliada, que es hasta 4.2. ¿No?
Hoy en general, y este es un cuadro que muestra la situación en algunos países de Latinoamérica y el Caribe, en general está atribuida a nivel primario en los cuadros nacionales de atribución, no en todos, ¿no? En Argentina es el que menos tiene atribuido, pero en general está atribuido casi siempre la porción más baja de la banda, de 3.3 a 3.8. La parte alta generalmente está ocupada, entonces, no, está ocupada por servicios fijos y servicios satelitales, en algún caso como Brasil también por televisión. Pero esta es la situación, en general hay una buena perspectiva para, ya hay una atribución a título primario, habría una buena perspectiva para avanzar en esta banda si no estuviese ocupada. Lo que pasa es que está ocupada en muchos casos, ¿no? Por ejemplo, Chile, Brasil, Perú inició un refarming y lo tuvo que detener. ¿Por qué está ocupada? Porque fue una banda que se utilizó mucho para servicios fijos, sobre todo para WireMax o algunos servicios de fijos inalámbricos, y se han hecho asignaciones y esas asignaciones están vigentes. Entonces, esto es un poco el repaso, el tipo de información que vamos a ver durante el webinar. Avancemos uno más, por favor. Esto es cuál se usa, qué tienen previsto usar los operadores en Latinoamérica, o por lo menos en sus declaraciones, ¿no? Argentina habló de la banda 3.3 a 3.6, Brasil hasta 3.7, Colombia, Costa Rica es verde. Estos fueron lo que ellos han anunciado a nivel de planes nacionales de banda ancha, qué parte de la banda van a utilizar. Y en general, como ven, hay consenso que van a utilizar la parte baja, ¿no? Chile va a usar esa parte, de 3.3 y 3.7, pero, sin embargo, no va a licitar toda esa parte, va a licitar solamente las 150 MHz, abajo y arriba de todo. ¿Por qué? Porque el medio lo tiene ocupado, ¿no? Lo tiene ocupado lo que pasa es que lo está ocupado por los mismos operadores, que luego son los operadores que van por operadores móviles. Es una situación bastante complicada liberar esa parte del espectro. Vamos a ver ese tipo de consideración también dentro del país por país que podemos hacer en el webinar. Avancemos un poco más, por favor. Una página más. Estoy yendo un poquito rápido para cumplir con los tiempos que me dieron. Hay una realidad que ha tomado bastante momento, que es la utilización de bandas milimétricas para poder potenciar servicios 5G. Básicamente, acceso fijo inalámbrico, como les comenté al comienzo de todo, utilizar algunas bandas milimétricas. También utilizan 3.5, este cuadro no es, pero también utilizan 3.5 para poder dar esa solución, que es una combinación de fibra hasta un edificio y luego llegar con una solución inalámbrica, en la cual, al tener esta solución 5G y 6 bandas milimétricas, la capacidad throughput es muy alta. Entonces, no es igual una solución alámbrica, pero sí es un muy buen sustituto y ya se está implementando en algunos países. Quizás es importante para algunos países de Latinoamérica que tienen déficit de cobertura o de servicios de banda ancha fija, y es una solución quizás, dejando al lado el dispositivo, quizás más barata para poder solucionar una brecha digital que existe en algunos países, ¿no? Hay que ver el tema del dispositivo, todavía que no está solucionado, pero desde el punto de vista del acceso quizás es una solución más barata para tener una solución de banda ancha, de alto ancho de banda. Avancemos un cuadro más, por favor. Bueno, el tercer módulo es, una vez que vimos los conceptos, vimos qué bandas están pensando, qué modelos de negocio hay, vamos a ver acá, bueno, ¿cuál es el objetivo de política pública de la región y asignación de espectro? ¿Cuáles son los problemas históricos que hubo en la región y los nuevos desafíos? Acá no vamos a tener el sombrero de un regulador, ni vamos a tener el sombrero de un operador, vamos a tratar de ver los dos, ¿no? Y en este caso, yo personalmente he trabajado con gobiernos y con operadores, y voy dentro de todo lo que es información pública, transmitir al menos los puntos más relevantes, los principales drivers o palancas que cada uno tiene en mente en estos temas, ¿no? Y específicamente de cara a 5G. ¿Qué hay que considerar en 5G? Bueno, el ancho de banda, lo que acabamos de ver, ¿no? Yo tengo que hacer una subasta, el ancho de banda que se requiere tiene al menos tal tamaño, tiene requisitos de contigüidad. La sincronización, un tema fundamental para evitarme bandas de guarda entre asignaciones de espectro TDD. ¿Cómo voy a promover la asignación? ¿O se está promoviendo la sincronización entre operadores? Bueno, sí o no. Por ejemplo, en Chile, no. Tipos de licencia que voy a dar, etc. Son esos elementos de la política pública que yo voy a tener que pensar para generar un entorno de desarrollo 5G que sea rápido y sea efectivo, que suceda. ¿Está bien?
Y esta última pregunta, 5G, ¿exacerba la necesidad de avanzar con modelos más flexibles que estén del espectro? Hay muchísimo escrito sobre, sobre mercados secundarios, sucesión de espectro, uso compartido, etcétera. Muchísimo en Latinoamérica, hay poco avance en Latinoamérica, muy poco avance en todo esto. A la asignación directa, porque en algunos casos la asignación directa, bueno, casi no existe. ¿Tiene sentido pensar todo ese tipo de cosas ante 5G? Mucho se discutió sobre cambiarlo. Bueno, ¿esto es un buen hito, una buena instancia pensar en 5G para cambiar el modelo de asignación del espectro o no? Vamos a discutirlo y les daré mi opinión y mi fundamentación para también verlo con ustedes. Bueno, avancemos, ya queda muy poco tiempo. Un cuadro esquemático, conceptual que vemos acá, ¿no? La mejora en la interfaz de aire de 5G responde a muchas cosas, ¿no? A la densificación, conectividad masiva, adopción de Massive MIMO, etc. Pero hay una parte que tiene que ver con el espectro, ¿no? Yo para lograr todo lo que me da 5G, tienen que suceder varias cosas a nivel técnico, que la vemos acá, pero hay una que tiene que ver con el espectro. Y cuando digo que tiene que ver con el espectro, tiene que ver cómo se gestiona y cómo se asigna. Y es esto, ¿no? Puede dar más bandas y bandas altas, el ancho de banda, continuidad, compartición, etc. El sombrero que tenemos acá es el del espectro, pero para que sucedan todas las condiciones, perdón, para que se internalicen todas las ventajas tecnológicas, hay varias. Acá vamos a ver la del espectro y los voy a invitar a pensarlas desde el punto de vista de la asignación. Avancemos un último cuadro, un último módulo, por favor, un cuadro más. Último módulo que tiene que ver con cómo voy a valorizar el espectro, es decir, cómo voy a poner un valor al espectro, ya sea si soy un gobierno, si soy un operador privado, qué dilemas tienen ellos y cómo ellos ven esta situación. No estoy valorando la banda de AWS, que ya tenemos millones de historias, la banda de 1.9, tenemos millones de historias de cómo se valora, sino que es una banda nueva para un negocio nuevo, ¿no? Vamos a proponer una aproximación holística y finalmente tratar de entender qué drivers generan valor en eso, en el efecto tanto para el operador como para los gobiernos. Y finalmente, ¿qué elementos, la pregunta que vemos acá en este momento, cuáles son las herramientas de la política pública que existen para poder evitar una llegada fuera de tiempo de 5G en Latinoamérica? Es decir, 5G, lo mejor que nos puede pasar es que llegue cuando tiene que llegar, con el momento óptimo, ¿no? Bueno, ¿qué herramientas de la política pública se requieren para que eso suceda en el tiempo en el tiempo más óptimo para la región? Difícil hablar de Latinoamérica como algo monolítico, porque hay realidades diferentes, hay países con diferentes condiciones geográficas, sociológicas, históricas, por lo cual vamos a tratar de matizar en lo medida de lo posible para algunos países algunas consideraciones. ¿También? No es, no es apropiado hablar, o no es preciso hablar de Latinoamérica como un todo, porque hay situaciones que son diferentes. Pero sí tenemos que decir qué herramientas nos parecen importantes que se generen para poder, para que el 5G desembarque en el momento que tienen que hacerlo en la región. Bueno, algunos cuadros acá de ejemplificativos del contenido de este módulo. Si querés, pasemos un cuadro, Ariel. Bueno, esto es lo que hablamos sobre la forma de valorar, ¿no? La forma de valorar tiene que ver con tres valoradas, Internet de las Cosas y la parte de servicios relacionados con misión crítica. La parte, la parte más inminente es la de banda ancha mejorada. Ahora bien, yo voy a dar una banda ancha mejorada. ¿Qué quiere decir? Le voy a poder cobrar más, menos. ¿Cómo un operador valora esa banda ancha mejorada? ¿Qué quiere decir? Que yo tengo un usuario 4G y le digo, mira, tomate ahora vas a hacer un usuario 5G y te cobro más, o no.
le voy a cobrar un premium porque 5G, ¿se puede cobrar en el mercado un premium por eso? ¿Es así la verdad? Bueno, van a ver que, por lo menos en nuestro relevamiento, la mayoría de los países no cobran un premium. No, o si es un premium muy bajo. Entonces el operador lo que va a hacer es tomar la banda 5G y va a hacer un cambio tecnológico, pero no va a tener un ingreso diferencial, va a cobrar lo mismo. Entonces el principal elemento del negocio es que la banda ancha mejorado para el operador quizás no significa un ingreso incremental, sino que significa un CAPEX y un OPEX incremental, un CAPEX incremental para poder introducir la tecnología. Vamos a ver esto y vamos a ver unos casos de cómo sucede eso. Lo que sí genera ingresos incrementales netos son las verticales. Esas verticales hay que saber cómo valorarlas. Vamos a aprender cómo valorarlas. Bueno, vamos a ver un ejemplo de valorización con algunos números también para que ustedes vean. Esta es la valorización de 3.5, aquellos países donde sucedió. No hubo todavía en Latinoamérica, porque en Latinoamérica no podemos saber, pero sí en algunos casos, los bloques que fueron asignados, la cantidad de espectro asignado, el valor por población, etcétera, en 3.5. Algo también en milimétricas, en la hoja siguiente. Ariel, por favor. Acá los bloques son de otra dimensión, ¿no? 800 MHz, 200, 100, 400, etc. Y también la valorización. Esta muy reducida experiencia en valorización de bandas milimétricas, casi todo responde a una oferta que hacen los operadores para poder posicionarse en esa banda. Difícilmente haya un análisis bottom-up o P por Q o de flujo de fondos, llamémoslo, para estas bandas, porque todavía se desconoce el negocio. Entonces, más que nada es un indicativo de cómo el mercado se mueve respecto a estas bandas. Bien. Hasta acá la presentación, me pasé de 5 minutos, pero creo que era un pantallazo de la forma de ver las cosas, en la cual, les repito, va a ser una forma teórica, pero también muy casuística de algunas cosas, y también, ojalá, dinámica, en la cual yo voy a presentar los hechos tal cual son, mi entendimiento de los hechos y de lo que eso significan, y bueno, ojalá con ustedes también discutir ese entendimiento que yo tengo y esa visión que puedo tener de los hechos. Muchísimas gracias, Juan Ignacio. Excelente tu presentación, Brian, nos da una breve idea de lo que va a hacer la gestión del espectro. Les abrimos, por favor, ¿Puedes presentar la hoja de los módulos, de los 4 módulos? Ariel, dejamos ahí frisado. Claro que sí, Juan Ignacio. Gracias. Mucho gusto. Aquí está. Ahí. Cualquier pregunta, por favor, me avisan, levantan la manito. Aquí estamos para servirles. Tenemos unos 5 minutos para que Juan Ignacio saque alguna consulta, responda a sus preguntas, por favor. Si tienen alguna, o a través del chat, pues como ustedes gusten. Vaya bien, micrófono por chat. Por ahí tenemos una, Aumari nos consulta. En Colombia el planeamiento 5G se confronta con un montón de obstáculos. Dice, bueno, más bien una opinión. Colombia hizo un estudio, un marco que hace poco publicó recientemente la manifestación de interés por la banda 3.5 y está prevista, creo que para el segundo semestre de 2022. Sí, tiene obstáculos, pero tiene una buena porción de la banda de Colombia desocupada. Tiene obstáculos. Todavía está debatiendo su última subasta Colombia, pero a nivel 3.5 es una banda que tiene muchos espacios para poder utilizarse, ¿no? Hay debates, por ejemplo, el tema de topes de espectro en Colombia, en el cual todavía no hay claridad de cuánto se puede comprar, cuánto se puede comprar por operador. En Colombia el tope de espectro en banda media llega hasta 2.7, entonces no se sabe eso. Colombia, antes de poder avanzar a la subasta, va a tener que definir su política de topes y luego ir a la subasta. La política de topes requiere que una consulta, requiere que pase por la SIC, el organismo de competencia, y ahí poder llegar a
poder entender ese top. Pero bueno, todavía falta. O Ignacio, nos dice Raúl Solares, ¿hay experiencias sobre asignación de las bandas bajas o altas para 5G? Me imagino que en Latinoamérica. No, sí, en Latinoamérica no, la primera asignación, bueno, hay un operador que es Antel de Uruguay que está utilizando las bandas altas, creo que la banda 26, para dar servicio, que da servicios de banda ancha y de Free Wireless Access en una región de Uruguay, Maldonado, creo. Pero ese es un operador público que tiene ya tenía ya tenía la banda de 26 de antes. En la asignación no hay experiencia, no hubo nada pasado. Hay una anunciada. La próxima, la más inmediata, es la de Chile, que va a subastar la banda de 3.5, va a subastar 150 MHz en 3.5 y va a subastar 1.600 MHz la banda de 26. Eso va a suceder creo que el 20 de octubre. Esa es la primera experiencia que va a haber regional. Luego Brasil anunció también 3.5, 26 y 2.3. La banda 2.3 es otra banda intermedia para marzo del año que viene. No una fecha exacta, pero para el año que viene. Perú también anunció 2.3 y 2.3 y AWS extendida para el año que viene, y Colombia, como les acabo de mencionar. Pero bueno, la más concreta, con términos de referencia publicados, de todo el detalle, es la de Chile. Ahí vamos a hablar en específico de la de Chile para comentarles también, si quieren, algunos puntos, una visión mía sobre la subasta de Chile que va a suceder. ¿Se puede subastar la banda para 5G sin haber tenido mayor asignación de 4G? Y bueno, ese es un punto, Víctor. Yo estoy leyendo los chats. Perfecto. Ese es un punto, Víctor, tal cual, que hay que discutir, y va a ser un punto rico de discusión durante el seminario. Son complementarios 5G y 4G son complementarios, pero no son sustitutos, pero sí compiten por los recursos, ¿no? Que dos bienes no sean sustitutos no quiere decir que no compitan por el presupuesto. Compiten, ¿no? Un operador no puede invertir en red de acceso 4G y invertir en red de acceso 5G. Financieramente y operativamente no es tan fácil. Por lo cual, está bueno tener consolidado 4G, al menos en la asignación de espectro. Es decir, yo asigné suficiente espectro 4G para poder cumplirlo. Y luego, ver si me falta cuando comienzo con 5G. Quizás yo asigné espectro 4G y los operadores todavía están invirtiendo en la red de acceso. Bueno, esa es una foto linda. Pero si yo ni siquiera asigné el espectro 4G, pasar a un espectro 5G es una situación muy riesgosa, al menos. ¿Qué pasa en el caso de Centroamérica? Los países van a asignar bandas diferentes según su legislación. Bueno, la armonización internacional es un tema fundamental. Es un tema, la armonización por muchos temas, más en Centroamérica, por un tema de escala de equipos, por un tema de interferencias. Miren, la armonización hasta dónde llega. No solamente estaría bueno que estén armonizados, sino que inclusive estén sincronizados, ¿no? Si en la banda TDD la duplexación va a ser TDD, perdón, en la banda 3.5 la duplexación va a ser TDD, no solamente tengo que tener sincronización entre operadores, sino que sería bueno también a nivel cross-border, a nivel fronterizo, porque si no voy a perder 20 o 25 MHz entre operadores por banda de guarda, ¿no? Entonces, si yo tengo que subastar 200 MHz, perdón, 300 entre 4 operadores, me voy a gastar 100 en banda de guarda en la frontera. Bueno, es un punto muy importante, sobre todo en Centroamérica, que la zona fronteriza es muy amplia y sobre todo la escala es muy chiquita, la armonización internacional. El tema de interferencia, bueno, lo que comenté recién, es muy importante la coordinación para eso, y en el caso de 5G, la coordinación a nivel de sincronización para poder ahorrarme las bandas de guarda, las grandes cantidades de bandas de guarda que tendría que ahorrar en el caso de no sincronizar. Preguntan, ¿cuál sería el rol de la alcaldía relacionado al tema de despliegue 5G? ¿Se requerirá la capacitación a las comunas para un mejor...? Sí, bueno, en toda Latinoamérica, bueno, la gran mayoría de los países de Latinoamérica, el problema del despliegue tiene dos connotaciones. Uno es el permiso nacional, que en el término de la subasta lo tengo ya garantizado, y el otro es el permiso local. El permiso local es un tema recurrente
y un tema sin una solución única. La realidad que en el caso de... miren, en el caso de 4G, sí, fue una barrera. En mi experiencia, mucho han hecho los gobiernos nacionales comunicando a las alcaldías o a las autoridades administrativas locales la necesidad, la conveniencia y la solicitud de colaboración para la instalación de infraestructura. Mucho más de los casos puntuales que todos sabemos, que una alcaldía quiere alquilar o que la comunidad local se opone, etc. Mucho se logra con una buena comunicación centralizada hacia las alcaldías. Dicho eso, en el caso 5G, las antenas también se pueden pensar en una forma menos invasiva, ¿no? Quizás desplegando en postes de energía eléctrica directamente. O sea, una situación que va a ser menos quizás invasiva que 4G. Podría serlo. Dicho eso, no quiere decir que el problema no existe. Existe, y más si se tiene en cuenta que va a haber mucha más densidad de antenas milimétricas, podemos hablar de una antena cada 200 metros, mucha más densidad de antenas, bueno, ese tema va a ser importante. Volviendo va a ser importante para la zona rural, pero volviendo al tema de la priorización, bueno, ahí hay que ver para qué quiero 5G en las zonas rurales, o dónde lo estoy pensando primero. Lo estoy pensando en 5G en zonas de alto tránsito, en polígonos industriales, en polígonos productivos. Eso es una visión. O quiero llevar 5G a zonas rurales para poder suplir una brecha de adopción digital de banda ancha fija. Esa es otra visión. No veo en absoluto 5G como algo motivado por el mercado en zonas rurales, en Latinoamérica, ¿no? Sino como puede ser como algo promovido para suplir una brecha digital o algo por el estilo. Bueno, esa decisión de política pública está pendiente y la podemos discutir. Sí, el tema de las capacitaciones a comunas también es un tema claro, y como les dije en mi experiencia previa con 4G, mucho se logra comunicando y capacitando. Igualmente, vuelvo al tema 5G en zona rural en Latinoamérica, hay que pensarlo en qué sentido. Para alimentar un polígono industrial, un polo que está ahí, en esa zona rural, puede ser una visión. Para suplir una brecha de adopción digital comercial, no parece ser una visión por las barreras de precio que va a tener, ¿no? Un dispositivo 5G puede estar en 200, 300 dólares para arriba. Entonces, no veo para nada una solución como sea en zonas rurales de Latinoamérica. ¿Qué pasa cuando están los permisos ya otorgados? Me imagino que están hablando de 3.5, los permisos que ya existen. No, ¿qué pasa con el tema cuando hay permisos existentes? Bueno, ese es el gran problema en algunas porciones de la banda 3.5, en algunos países. O sea, hay permisos que se dieron. En la parte alta de la banda se dieron para satélites y servicios fijos. Y en la parte media y baja, que es la que nos interesa ahora, muchas veces se dieron a los mismos operadores que ahora podrían comprarla, a los Claro, a los Movistar, a los que hay, para dar servicios de wireless. Entonces ellos tienen una licencia, una concesión, seguramente se la dieron por mucha menos plata, pero ahora la pueden explotar para 5G. ¿Qué hacen los gobiernos? Y mucho depende de la estructura jurídica de cada licencia. No es lo mismo Perú, que tiene concesiones, que Argentina, que tiene un reglamento distinto y que puede mover a los usuarios por un solo acto administrativo, o con Colombia, etc. En general los países han encargado un proceso de refarming, Chile, Perú, pero no ha sido muy bueno. En Perú lo tuvieron que interrumpir, en Chile ahora no está claro. Refarming, ¿qué es? Quiere decir, o reordenar, quiere decir, a esos usuarios que tenían espectro en 3.5, pero tenían servicios fijos, no móviles, ¿qué hago? ¿Los saco o los convenzo de que se vayan? ¿Cómo los convenzo? Eso se llama refarming voluntario, porque el involuntario cuando hay concesiones en general no existe, porque yo no puedo sacarlo unilateralmente, salvo en algunos países como Argentina que se puede. Pero cuando tengo una situación con un derecho adquirido bajo una concesión en 3.5, bueno, ¿cómo hago? Cuando inclusive el que está en la banda es un interesado en la banda. Si hay un interesado en un operador móvil, va a estar interesado en esa banda. Entonces, difícilmente yo lo convenza que se vaya.
¿no? Porque si yo tuviese una operación, o sea, si tuviese la flota de taxis ahí, digo, bueno, anda otra banda, te subsidio el equipo, los filtros y se va. Pero en este caso, el operador está interesado en esa banda, entonces no se va a ir tan fácil, porque le interesa porque tiene un valor comercial. Vamos a repasar las formas en que los gobiernos han querido hacer el refarming y en general no les fue tan bien, todavía. En el caso de Brasil también están los operadores de televisión, que hay un problema más grande porque no saben cuántos operadores hay, no está claro cómo hacer la forma de interferencia, etc. Pero bueno, vamos a repasar esa forma, digamos, de reordenamiento, las estrategias que tuvieron hasta ahora los gobiernos para poder convencer de liberar esa banda. Bien, hasta ahí, no sé si tenía más. No, hasta ahí estamos, Juan Ignacio. Creo que estamos muy bien. Excelente tu presentación. Creo que sacaste todas las preguntas y estamos en el tiempo. Así que no me queda más que agradecerte y agradecer a todos los participantes por atender a tu webinar, ¿verdad?, introductorio y promocional del curso. Les deseamos buen día, buenas tardes a los que están y los invitamos a por favor inscribirse al curso. Ya saben, iniciamos el 12 de octubre. La nueva gestión del espectro 5G con el magíster Juan Ignacio Crosta. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Saludos. Muchas gracias a todos. Gracias, Shabbat. Y un gusto hablar con ustedes. Gracias.